Hola, mi nombre es Catalina Estrada, soy docente y pastelera, amante a esta profesión y hoy vamos a preparar en compañía de Glocal unos deliciosos postres para acompañar en familia. Son súper fáciles, es para que compartan con sus hijos, en familia, para que esas celebraciones tengan ese toquecito dulce hecho por ustedes y lo más importante es que sean lo más creativo que puedan ser. Entonces vamos a arrancar, ya ustedes tienen los ingredientes, la listica que necesitamos y vamos a ir haciendo paso por paso. Por cuestiones de tiempo hay unas preparaciones que ya tengo elaboradas, pero vamos a ver el paso a paso y voy a ir contestando las preguntitas que tengan en el chat. ¿Listo? Y muy pendientes que al final hay una trivia, entonces no se pueden perder nada de esta clase. Empezamos. Vamos a empezar con las mini tortas de canela. En este caso son de canela, ¿por qué? Porque es una de las especias favoritas y más para esta época de Navidad, pero ustedes lo pueden hacer y modificar como ustedes deseen. Que no me gusta la canela, entonces jengibre, con un jengibre rallado, un jengibre en polvo, confitado, queda delicioso, con anís, con clavos. Esta época se presta muchísimo para que todo sea especiado, que tenga unos sabores únicos, que marquen la diferencia. Entonces, dejen volar esa imaginación. Por el momento vamos a hacer una torta que se va a hacer por un método que se llama método cremado, donde vamos a poner la mantequilla con el azúcar hasta que nos cambie de color. Yo lo voy a hacer en batidora. Si ustedes no tienen batidora en casa, no se preocupen, lo pueden hacer con un batidor de globo manual, que es, ay, que lo hice, ya se los muestro. Es como este, lo consiguen en cualquier lugar, en almacenes de cadena, en cualquier lugar especializado de repostería, es muy fácil de conseguir en realidad. Y si no les queda fácil, pues como lo hacían nuestras abuelitas, con la manito bien lavada y empiezan a batir hasta que esté completamente blanco. En este caso vamos a poner la mantequilla. Yo voy a usar azúcar morena y panela. ¿Por qué? Porque deseo que la torta me quede con un color más intenso y me quede una miga más abierta, más esponjosa. Entonces, para que lo tengan en cuenta, a mayor granulometría del azúcar, mayor va a ser la capacidad de expansión, o sea, me va a quedar una miga más abierta. En el caso de un azúcar morena y panela, la panela es pulverizada, por eso está aquí mezcladita. La panela lo que nos va a aportar es humedad y sabor. Ahora, lo vamos a batir hasta que esto nos cambie de color. No nos va a quedar blanco completamente porque el azúcar es morena. Entonces va a cambiar de color, pero no va a llegar a ser completamente blanquecino. Ahorita les voy a mostrar el punto para que ustedes también lo tengan en cuenta al momento de elaborarlo en casa. Yo estoy trabajando mantequilla de origen animal. Ustedes pueden trabajar, esto también se puede hacer con margarinas. De las margarinas la diferencia en mantequilla y margarina es que la mantequilla es de origen animal y la margarina es de origen vegetal. Entonces ya eso depende de gustos, de presupuesto, porque sí varía en cuanto a presupuesto y a sabor ambas. Entonces dependiendo de lo que ustedes tengan en casa, lo pueden hacer. No hay problema y la pastelería es de muchísima precisión, pero tampoco quiere decir que si no tengo un ingrediente, entonces no la puedo hacer o no lo puedo sustituir. Sí, sí se puede, pero con las medidas precisas. Por eso les aconsejo que tengan una gramerita en la casa, si no la tienen, entonces con medidas como las tazas medidoras, para que puedan hacer una receta que puedan hacer una y otra vez y siempre quede igual. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando yo la hago al ojo, la primera vez me puede quedar deliciosa y la segunda me puede quedar o mucho más rica o puede bajar el sabor, no me puede crecer o pueden pasar muchísimas cosas. Por eso es muy importante que sea estandarizado. Entonces acá vamos a parar un momentico, les voy a mostrar, voy a enfocarlo acá a la cámara. Si logran ver, miren, acá está mucho más claro, en los bordes aún está
con un color más oscuro. Entonces lo que vamos a hacer es limpiar las paredes para poder garantizar que nos quede completamente parejito ese cremado. Hay dos métodos, el cremado y el directo. ¿Cuándo uso uno? ¿Cuándo uso el otro? El cremado lo uso cuando estoy usando grasa sólida, margarina, mantequilla, ¿sí? Y el directo lo uso cuando estoy trabajando grasas líquidas, cualquier tipo de aceite, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aceite no me va a dar la capacidad de esponjar, de cremosidad que me da la mantequilla con el azúcar. Porque acá lo que estamos haciendo, y por eso cambia de color, es porque le estamos adicionando aire a esos dos ingredientes. Por eso cambia el color. Entonces, eso lo logramos con margarina o con grasas sólidas, y con grasas líquidas generamos es directo. ¿Qué es directo? Mezclar todos los ingredientes en un bowl y parar. ¿Listo? Es importante para pastelería en general. Una vez adicionamos esta amiguita, que es la harina, dejamos de batir. ¿Por qué? Porque la harina tiene unas proteínas. Entonces, está en contacto con un medio líquido y acción de amasado genera lo que todos conocen, gluten. Entonces, en panadería espectacular activar ese gluten, pero en pastelería no es tan adecuado porque la torta nos va a quedar dura, nos va a quedar seca, que podemos matar a alguien con ella. Entonces, lo ideal de una torta que es que nos quede esponjosita. Listo. Acá ya está perfecta. Se las voy a mostrar. Sí nos cambió color, pero no nos quedó completamente blanca, por lo que les dije que teníamos azúcar morena y panela. ¿Sí ven? Cambio de color a diferencia como la teníamos al inicio. Ahora vamos a agregar los huevos. En toda receta que ustedes vean que dice un huevo, estamos refiriéndonos a un huevo AA, que es 50 gramos aproximadamente, 30 gramos en clara, 20 gramos en yema. Entonces, esto que vamos a generar acá es una emulsión. ¿Por qué es una emulsión? Porque acá tenemos grasa, y acá tenemos grasa, que es la lecitina de la yema, y agua, que nos la aporta la clara. Entonces, ¿qué pasa? Si yo adiciono estos huevos de una, se me va a cortar, y no es que se dañó el batido, no. Simplemente no le di el tiempo necesario para que se me pudiera emulsionar ambas preparaciones y se va a separar. Entonces vamos a adicionar huevo 1 a 1. Dejamos que se incorpore. Acá le vamos a adicionar esencia de vainilla. La esencia de vainilla no quiere decir que es que porque la torta es de canela entonces no va a llevar esencia. No. ¿Por qué? Porque la esencia de vainilla hace lo que hace la sal en la comida salada, realzar el sabor de los demás ingredientes. Entonces, cuando yo adiciono esencia de vainilla, no quiere decir que me va a saber a vainilla, sino que esto, la función de esa esencia, es que todos esos sabores que están en esta torta puedan explotar. ¿Listo? Adicionamos el segundo y por último el tercero. Y subimos un poco la velocidad para que se pueda incorporar. Listo. En esta yo ya tengo la harina previamente cernida, polvo de hornear, ya cernidos. Pero mucho cuidado, primero pesamos la cantidad de harina y luego la cernimos. ¿Por qué? Porque al momento de cernir estamos generando un poco de aire, entonces esos gramajes pueden variar un poco, tampoco es que va a cambiar muchísimo, pero como les dije anteriormente, esto es de mucha precisión, entonces 2, 3 gramitos, pues en una preparación pequeña no influye, pero cuando estamos haciendo gran volumen, pues esos 2 o 3 gramitos van sumando y nos va afectando la preparación. Listo. Como les dije, si no tienen estas batidoras en casa, lo pueden ir haciendo con la mano, con un batidor de globo, el mismo proceso y no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a incorporar la harina, como les digo, cernida, ¿qué es? La van a pasar por un sedazo, por un colador, ¿listo? Sobre otro bowl para que esa harina se oxigene, si tiene de pronto restos de algo en el camino, pues de la molienda o lo que sea, pues quede en el sedazo y no quede en la torta. Vamos a adicionarla en una velocidad muy baja
y suavemente, como en forma de lluvia, constante pero suave, para que se pueda incorporar. ¿Por qué lo hago a velocidad baja? Para que esa proteína de la harina no se me active muy rápido y en vez de generarme una torta esponjosa, lo que haga es que me quede una torta seca. Como les dije, si no les gusta la canela, la pueden omitir, pueden ponerle pasas, pueden ponerle cualquier fruto seco, chips de chocolate, lo que a ustedes y a su familia les guste. Pueden también ponerle naranja confitada, cerezas deshidratadas, ¿sí? Lo que ustedes deseen. Listo. Acá ya voy a parar. Y todavía tengo restos de harina en el borde de la batidora, pero eso lo voy a incorporar en forma envolvente para evitar lo que les dije anteriormente de la harina. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo es un movimiento envolvente? Bordes, centro, levanto. Solo movimiento de muñeca. Entonces, bordes, centro, levanto. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a batir y a batir, lo que voy a generar es esa proteína y pues no voy a tener el resultado que quiero. Por eso lo hago suavemente, con movimientos envolventes. Una vez la tenemos lista, la vamos a poner sobre los moldes. En este caso yo estoy usando moldes individuales sin fondo, por eso uso papel de aluminio. Están previamente engrasados y enharinados. Si ustedes no tienen, pues se los muestro. Son así. Si ustedes no tienen este molde, lo pueden hacer. Si digamos es una torta que es para compartir en familia, simplemente es para acompañar la mesa, entonces lo pueden hacer en un molde, una refractaria, en un molde de aluminio, de acero inoxidable, de silicona, el que tengan en casa, y lo hornean. La temperatura de horno varía. En todas las ciudades es completamente diferente, por eso ustedes no se pueden guiar cuando una receta les dice 180 grados centígrados a 25 minutos. Cuando cumplen los 25 minutos, ustedes sacaron la torta, si está cruda, si se pasó, pues no sé, no. ¿Por qué? Porque todos los hornos son diferentes, estamos todos a diferentes nivel del mar y estos materiales, dependiendo de qué materiales, transmiten el calor de diferente manera. No es lo mismo un vidrio, no es lo mismo un aluminio, no es lo mismo un acero inoxidable, todos tienen transfusión de calor completamente diferente. Entonces, ¿cómo vamos a saber? No hay problema. Ponemos estos, cuando son moldes pequeños o en los moldes de tipo cupcake, muffin, aproximadamente son 20-25 minutos. No se vayan a ir hasta el límite, hasta los 25. Si son moldes pequeños, a los 20 minutos aproximadamente revisan el horno con un palillito, con un cuchillo. Cuando les salga limpio, eso quiere decir que ya está. Mucho cuidado, antes no. ¿Por qué? Porque hay unas proteínas que se están coagulando en el momento de cocción. El horno hace su magia, entonces lo que hace es que todas esas proteínas, los almidones, están pasando por un proceso de coagulación. Entonces es muy cierto lo que decían las abuelitas. Yo sé que a todos nos pegaron el regaño cuando las abuelitas estaban horneando en casa y nos decían no abran el horno porque se me baja, porque se me pasma. Efectivamente estaban en lo cierto. ¿Por qué? Porque la torta o cualquier batido empieza esa cocción de proteínas a una temperatura que son 180 aproximadamente, casi siempre. Ahora dependiendo de la grasa que utilicemos, si estamos usando aceites, entonces bajamos a 160 y así. Dependiendo del tipo de masa, cambia temperatura, pero por lo general son 180 o 350 grados. Entonces, no hay ningún problema cuando lo abrimos después de la mitad de cocción. En la mitad de la cocción inicial, eso se está coagulando. Entonces, si yo abro, voy a entrar una ráfaga de viento y voy a bajar la temperatura. Si mi horno estaba a 180, cuando lo abro puede bajar perfectamente 160, 150. Para que ese horno vuelva a subir a 180 va a tardar minutos. Tiempo que va a afectar mi batido. ¿Listo? Por eso, en la primera mitad de cocción, sea cual sea el molde que ustedes estén usando, no se abre el horno. ¿Listo? Ya estamos
Llenamos 3/4 partes del molde, este está un poquito más lleno, van a ver ahorita que se va a rebosar un poco por el polvo de hornear, pero no pasa nada. Estos los vamos a llevar a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit, dependiendo del horno que ustedes tengan, por 20 a 25 minutos aproximadamente. Listo. Ahora, es muy común y igual el polvo de hornear se usa diferente, se usa dependiendo de qué tan alto estemos del nivel del mar. No en toda parte usamos la misma cucharadita. En unas partes usamos más, menos, pues dependiendo. Y si no tenemos polvo de hornear en casa, ¿con qué lo vamos a sustituir? Bicarbonato de sodio y un poquito de vinagre. ¿Por qué? Porque ¿para qué usamos el vinagre? Porque necesitamos ese medio acético que nos ayude con ese bicarbonato a subir más rápido el horneo. Pero mucho cuidado, una vez horneamos, una vez hicimos la torta y la hicimos con bicarbonato, no la podemos dejar a temperatura ambiente por X tiempo e irnos. ¿Por qué? Porque el efecto del bicarbonato se empieza a esfumar, empieza a pasar y una vez lo horneemos, pues ya no sirvió porque cumplió todo su efecto por fuera. Entonces no alcanzó a leudar en horno. ¿Listo? Entonces una vez hacemos el batido, miren que yo terminé mi batido y de una se fue para el horno. ¿Para qué? Para que pueda seguir su proceso de crecimiento. Listo. Pueden usar cualquier tipo de vinagre. Vinagre blanco, de frutas, ¿sí? Porque es muy poca cantidad. Ahora, vamos a hacer la masa de las galletas. A veces voy un poquito rápido, pero es para que podamos tener una mesa dulce bien bonita. ¿Listo? Entonces, me voy a ir por acá con la masa de las galletas. ¿Qué necesitamos? La mantequilla, es exactamente igual. Mantequilla o margarina, la que tengan en casa, la que prefieran por sabor, por economía, ¿sí? Principalmente, pues yo uso mantequilla siempre, porque la calidad sí se ve, la diferencia en sabor sí se siente. Entonces, les aconsejo que usen mantequilla, pero pues si no la tienen, tampoco es que no puedan hacerlo. Estas recetas son completamente fáciles de usar, sencillas, sin ingredientes complicados que de pronto no puedan conseguir. Y lo más importante es que se lo disfruten, que lo compartan en familia, con los niños. A los niños les encanta hacer este tipo de cosas, untarse, jugar, ¿sí? Listo. Aquí tenemos azúcar pulverizada. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi galleta se deforme en el horneo. Yo quiero que mi galleta, como entre a horno, así salga, ¿sí? Entonces, por eso uso azúcar pulverizada, porque resta la capacidad de expansión, a diferencia con nuestra torta, que usamos azúcar granulada porque queríamos una miga muchísimo más abierta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es exactamente el mismo proceso. Vamos a cremar. Miren que acá lo estoy haciendo manual para que puedan saber que si no tienen batidora, pues también lo pueden hacer sin problema. Y esta parte es muchísimo mejor si tienen niños, porque los invitan a interactuar, porque se untan, porque conocen el producto, y eso es lo más importante porque pues, son nuestros futuros cocineros y ojalá muchos pasteleros. Entonces vamos a batir hasta que nos quede suave la masa. Estas galletas, esta masa en realidad es supremamente suavecita porque el azúcar granulada nos va a dar una galleta muy suave. Listo, estas son ideales para decorar. Ahorita las vamos a decorar con el royal icing, que es el glaseado. Ahorita pues hablamos un poco más detallado de él. Vamos a batir súper bien, ¿sí ven? Que cambia igual el color. Entonces, en este momento le adicionamos la esencia de vainilla, igual. Pueden usar esencia de lo que quieran. Hay esencia de chicle, de mantequilla,
de cereza, de lo que ustedes se imaginen, hay esencia. Hay unas que sí son muchísimo más químicas y se siente mucho el sabor artificial, pero pues ya es de gustos, y para gustos los colores. Entonces yo les cuento lo que hay y pues ya cada uno decide qué usa. Estas esencias, las grajeas, los colorantes, todo lo pueden encontrar en almacenes especializados de repostería. En cualquier ciudad lo consiguen. También en los almacenes de cadena ya han puesto mayor cantidad de cositas de pastelería. Entonces, polvo de hornear, grajeas, pueden conseguir. Colorantes vegetales pueden conseguir también en almacén de cadena. Pero si ya lo quieren algo más puntual, unas grajeas puntuales, les aconsejo que vayan a tiendas especializadas de pastelería, pues ya depende de la ciudad en la que se encuentren, pueden buscar. ¿Listo? Bueno, aquí ya lo tenemos. Me faltan los huevitos. Vamos a adicionar el huevo. Siempre acostúmbrense a abrir el huevo aparte de la preparación, porque a veces pues, el huevo puede estar malo o puede venir con trocitos de sangre o algo así, entonces nos afecta y nos daña la preparación. Entonces siempre lo abrimos aparte y lo incorporamos. ¿Listo? Mezclamos súper bien. ¿Sí ven? Es lo mismo que pasa con la mezcla de la torta. En este momento ustedes dicen, ¿se cortó? Pues sí, es una emulsión. Tenemos grasa, tenemos agua. Entonces, ¿cómo lo vamos a incorporar? Con batido. Vamos a mezclar supremamente bien y van a ver que se nos va a volver una mezcla completamente homogénea. ¿Sí? ¿Sí ven? Ya no se ve cortadita, no hay restos. Entonces, en este momento adicionamos la harina. La harina que nosotros usamos para pastelería es una harina suave o una harina todo uso. ¿Cómo sé yo qué harina es todo uso? En los almacenes de cadena encontramos harina de trigo normal, ¿cierto? Esas que encontramos en los almacenes de cadena son harina multipropósito o todo uso. ¿Cómo así? Nos puede servir tanto para pastelería como para panadería, por el porcentaje de proteína que tiene. Entonces, lo podemos usar. Si ya de pronto la quieren más especificada, pues de repostería, pues en distribuidores. ¿Listo? Entonces, mezclamos supremamente bien. O también lo que pueden hacer es en el mercado, la harina más barata es la harina más débil. Entonces, eso quiere decir que nos sirve más a nosotros en pastelería, porque tiene menor porcentaje de proteína. Si de pronto no encuentran como un almacén especializado en pastelería en su zona, pues se pueden guiar como por esa parte. ¿Listo? Este que nos quedó acá, no les dé miedo untarse, tocar la masa. Quitamos el exceso. Y si ustedes ven, esta masa en este momento está muy suavecita. Entonces, eso quiere decir que si yo en este momento pretendo hornear las galletas, no me van a salir, porque la masa está muy suave. Entonces, al momento de yo estirarla, pues se me va a quebrar, se me va a partir y no voy a tener la textura deseada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a extender un vinipel sobre el mesón, ¿sí? Y ponemos nuestra masa. No la vayan a poner en una bolita, porque eso va para refrigeración. Entonces, ¿qué pasa si metemos la masa en bolita? Va a tardar más en tomar la temperatura fría toda la masa, ¿sí? Entonces la vamos a guardar planita, lo más planita que podamos. Estiramos. Y teniendo la masita acá, con la ayuda de las manos, vamos a aplanarla lo más planita que pueda. ¿Para qué? Para garantizar
que la masa esté completamente fría, igual en toda parte. Y la vamos a llevar, como nosotros lo vamos a usar rapidito, entonces la vamos a llevar al congelador. Si ustedes la están haciendo en casa, perfectamente la pueden dejar desde la noche anterior en la nevera para que la masa esté muchísimo más firme y la puedan trabajar mejor. ¿Listo? Entonces, guardamos súper bien y nos vamos para el congelador. ¿Listo? Ahora vamos a hacer las paleticas de merengue. Vamos a cambiar esta batidora para que podamos hacer la mezcla. Espérenme un momentico. Listo. Para el merengue hay tres tipos de merengues: francés, suizo e italiano. Nosotros hoy vamos a hacer el francés porque vamos a hornearlo. ¿Listo? Vamos a hacer esas paleticas para horneo. Si ustedes lo van a hacer en casa, yo les aconsejo que sí tengamos, en este caso, una batidora eléctrica. Si no es esta, pues puede ser la manual, funciona perfectamente. Y pues si el caso no lo hay, pues con este, pero nos vamos a tardar muy buen tiempo en subir esas claras con azúcar. ¿Listo? Entonces, vamos a poner por acá las claras. ¿Sí? Entonces, recuerden que estamos hablando de un huevo AA, ¿sí? Ponemos la yemita acá. Esa yemita no la desechen, la pueden usar perfectamente para la mezcla de la torta. ¿Qué pasa? Simplemente si me pide 3 huevos, entonces sabemos que un huevo pesa 50 gramos y que una clara pesa, una yema pesa 20 gramos. Entonces simplemente lo hacemos por peso. Gastamos las claras para no desechar, las yemas para no desecharlas y no hay problema. Lo único que va a pasar es que la miga nos va a quedar un poco más amarilla, pues va a tener un color más intenso y un poco más cerrada por la cantidad de grasa que nos da la yema, pero nada más. ¿Listo? Para separar las claras de la yema, pues lo pueden hacer así como les mostré, separándolo, o venden unos aparaticos que para mí no es muy funcional, pero los venden donde tú pones el huevo y la yema queda en la canastica y baja la clara. ¿Listo? Entonces vamos a poner a batir. Vamos a espumar primero las claras antes de adicionarle el azúcar. Normalmente lo que hacemos para un merengue es una parte de clara por 2 partes de azúcar. Es decir, si tengo 100 gramos de clara, uso 200 gramos de azúcar. ¿Listo? Azúcar granulada en este caso, ojalá la más fina que haya en el mercado, para que nos pueda quedar un merengue completamente liso y brillante. ¿Listo? Los otros merengues, está el suizo, está el italiano, esos sí llevan cocción, entonces esos una vez salgan de la cocción pueden ser consumidos. Este en este momento no es apto para el consumo porque no ha tenido ningún proceso de calor. ¿Listo? Por eso estos, una vez lo terminemos, los vamos a hornear a 100 grados centígrados aproximadamente 1 hora, 2 horas, dependiendo del tamaño que tenga el merengue. ¿Listo?
La voy a subir un poquito porque la cantidad no la alcanza a coger. Entonces, una vez espume, no que crezca a punto de nieve, no, solamente que no vea parte de agua en la preparación. Acá. Les voy a mostrar para que tengan una idea. ¿Sí ven? Está espumita, más no está levantado. En ese momento vamos a empezar a adicionar en baja velocidad el azúcar en forma de lluvia. ¿Listo? Con una lluviacita constante. Ustedes un merengue lo pueden saborizar, sí, pero tienen que tener mucha precaución. Una vez terminamos, adicionamos ponemos a máximo el batido. Entonces, vamos a hacer una pausa porque voy a revisar cómo van nuestras tortas, que no se nos vayan a pasar de cocción. Aún les falta un poquito. Entonces, una vez tengamos este merengue, listo, lo vamos a dejar subir a pico firme. Hay unos tipsitos que deben de tener supremamente en cuenta, y es un merengue, unas claras no nos suben en presencia grasa. Presencia grasa cuenta la yema. Entonces, si estamos separando y se nos va un poquito de yema, hay que retirarla porque de lo contrario no sube esa clara. Si el bowl o el batidor tiene grasa, no sube. Entonces todo debe estar completamente limpio para que nos puedan subir y espumar. ¿Listo? Una vez estas claras alcanzan su punto máximo, porque duplican el tamaño, porque han absorbido, han formado una red entre el azúcar y la clara, generando burbujas de aire. Eso es lo que me le da el volumen. Pero si yo sigo batiendo y batiendo y batiendo, después de que llegaron a su punto máximo, lo que va a pasar es que no va a tener donde más retener ese aire, entonces va a explotar. Es como una bomba. Tú inflas mucho una bomba y ¿qué pasa? Se estalla, ¿cierto? Entonces eso mismo pasa con el merengue. Una vez llega al punto máximo, se deja de batir y ya se usa para la decoración que queramos generar. ¿Listo? Bueno, por acá les voy a mostrar. Esta es una manga pastelera desechable, ¿sí? Las consiguen en cualquier tienda especializada de pastelería, pero si no la encuentran, una bolsa, pero debe de ser de un calibre duro para que al momento de hacerle presión no estalle. Y estas son boquillas o duyas, en muchas partes lo llaman duyas o boquillas, para las decoraciones. Entonces vamos a usar para las paleticas de merengue esta que es rizada, que es grandecita. ¿Listo? Y lo vamos a poner acá. No nos puede quedar muy grande este huequito, pues porque de lo contrario, cuando empecemos a hacer la presión, se nos va a salir la boquilla y no hicimos nada. ¿Sí? Que salgan completamente todas las aristas de la boquilla y que quede muy buena parte de la boquilla dentro de la manga para que al momento de hacer la presión no se vaya a salir. ¿Listo? Lo vamos a dejar por acá. Mientras esto sube, yo ya tengo listas unas tortas de canela, entonces las vamos a ir decorando. Entonces el tamaño es como ustedes quieran. Si quieren hacer como una tipo mesa dulce en casa para estas celebraciones, entonces las pueden hacer así pequeñitas. O lo que también pueden hacer si no tienen estos moldes,
la hornean en una placa de horno, en una lata de horno, engrasada, enharinada, y las cortan con un cortador, pues con este, o pues si la quieren con figuritas, entonces hay infinidad de cortadores, ya pues dependiendo de lo que ustedes quieran. Y con los recortes que nos quedan de esa placa, pueden hacer los pop cakes, que son unas bolitas de torta a las que les adicionan arequipe, chocolate, Nutella, pues lo que su imaginación les dé y lo que tengan en casa. Tampoco es para complicarse la vida, sino que puedan disfrutar en familia. ¿Listo? Entonces vamos a hacer estas. Lo ideal para cortar siempre una torta, un cuchillo de sierra para que no nos dañe la miga. ¿Listo? Entonces vamos a partirlas por la mitad. Miren que igual yo muevo el cuchillo, no lo paso de una, sino que le doy un movimiento. ¿Listo? Cuando las hagan en casa van a sentir el aroma tan delicioso que desprende la canela. Estas tortas, si no las van a decorar el mismo día que las hicieron, les aconsejo que las guarden en un recipiente hermético o cubiertas en vinipel, porque el ambiente las empieza a secar. ¿Listo? Porque tienen, pues quedan a la intemperie, entonces se empieza a secar toda esta parte. Entonces la forramos y la cubrimos muy bien en vinipel para que nos pueda durar. ¿Listo? Por acá yo tengo varias grajeas, colores, ¿sí?, para decorar estas tortas. Ya es como su creatividad les dé para decorarlo. Este plan es súper rico para que lo hagan en la casa con los niños, los pongan a decorar y compartan un momento bastante interesante. Por acá yo tengo unas figuritas que elaboré antes con fondant. El fondant es una pasta de azúcar que la pueden conseguir ya hecha o la pueden hacer en sus casas. Pues la más fácil para que ustedes hagan en casa, se las voy a mostrar por acá. Hay varias figuritas, ¿sí? Entonces les aconsejo que las hagan con anterioridad para que se puedan secar y estén duritas como estas y no se nos dañe al momento de ponerlas. Entonces la pasta del fondant ustedes pueden hacerlo, el más fácil que hay para hacer en casa es compran masmelos blancos, normal, los que venden en los supermercados, y los ponen a fundir a baño María y simplemente les adicionan azúcar, pues cuando ya esté fundido, lo sacan de la olla y le adicionan azúcar glass. ¿Hasta qué punto? Hasta que forme una masa y no se les pegue a las manos. Amasan y amasan y adicionan azúcar hasta que esté completamente maleable. Ahí lo guardan muy bien en una bolsita de cierre hermético y les dura más o menos 3 meses por fuera de refrigeración. Eso no se lleva a refrigeración porque tiene alto contenido de azúcar. El azúcar es higroscópica, que quiere decir que me absorbe la humedad del medio, entonces me va a quedar chicludo, pegajoso y no lo vamos a poder trabajar. ¿Listo? Lo que tengo acá es el frosting que hice anteriormente de queso crema con azúcar glass, un poquito de canela, ya lo que ustedes le quieran adicionar. Si no le quieren adicionar canela o cualquier otra especia, simplemente lo dejan así con un poquito de vainilla y está perfecto porque ya el sabor no lo tiene la torta. Miren que es cremoso, pero se sostiene. Eso es lo que tenemos que buscar. Por eso hay algunos queso cremas en el mercado que son muy suaves. Cuando el queso crema es muy suave, no nos va a dar la estructura que necesitamos y se va a empezar a dañar.
y no nos va a pasar por la manga pastelera. Entonces, en este caso voy a usar una boquilla rizada pequeña, ¿sí? Le voy a hacer un huequito un poquito más grande. Listo. Y empezamos a decorar. Esto como ustedes quieran. Si no la quieren partir a la mitad y solamente le quieren poner en la parte de arriba, es completamente válido. En este punto no tiene que ser algo en específico, sino que como ustedes lo quieran hacer. Ahora, ¿qué es que no tengo boquillas en la casa? No hay problema. Si no, tampoco tienen la manga, entonces busquen una bolsa que sea muy densa, sea muy gruesa, y la abren, como yo abrí esta manga, un huequito pequeño, y empiezan a hacerle punticos encima, o simplemente espatulan la mezcla. ¿Listo? Miren acá, no lo voy a poner todo al borde, ¿sí? Porque al momento de ponerle la otra se me va a salir, entonces voy a ponerlo un poquito más corridito. Miren que yo no pego la boquilla, yo la dejo caer. Y acá, como ustedes quieran, pueden hacerle punticos también o hacemos uno completico. Como tenemos varias torticas, pues vamos a hacer varios diseños. Primero las hacemos todas así y luego les ponemos las decoraciones. Miren que acá, como ustedes deseen, no tiene que ser todas iguales, para que puedan tener una variedad. Miren, variedad de forma, de color, de tamaño, de todo. Espero que cuando realicen las recetas, las suban en las historias de Instagram, etiquetando a Glocal, para que nos cuenten cómo quedaron de lindos todos esas tortas, esos bizcochos, esos merengues. Espero sentirme muy orgullosa de todos esos postres. ¿Listo? Miren que hay diferentes maneras. Ustedes pueden ensayar, esto es de práctica, solamente movimiento de muñeca, no es que a la primera sale perfecto, pero sí se ayudan muchísimo practicando en casa. Es como cuando estábamos aprendiendo a escribir. ¿Cómo aprendimos? Haciendo planas. Entonces, ¿cómo aprendemos a hacer muy buenas formas en una manga pastelera? Haciendo ensayos. ¿Listo? Acá vamos a tener varias. También la pueden rellenar, le pueden poner mermelada, chocolate, no solamente el frosting. ¿Sí? A este frosting también le pueden adicionar un poco de colorante si desean, pero pues como por época navideña, pero yo aconsejo más bien el color aplicarlo así, como en las grajeas, en los apliques finales, porque se ve más limpio, se ve más bonito y todo entra por los ojos. Y cuando ponemos algo de algún color, indica que es de un sabor en particular. O sea, ya tenemos como una referencia. Entonces, si es amarillo, creemos que es de maracuyá, o si es rosado, pensamos que es fresa o mora o algún fruto rojo. Entonces, les aconsejo que cuando hagamos este tipo de presentaciones, pues sea sin color y más fácil los adicionamos en las decoraciones. ¿Listo? Y vamos a hacer esta otra que nos falta. Perfecto, ya están todas nuestras tortas. Este merengue ya casi está también, entonces vamos a limpiar acá un poco para que
tengamos esto limpio. Les aconsejo siempre trabajar superficies limpias y van ensuciando y van poniendo para despejar, para que no se vea como súper atacado. Entonces hay diferentes decoraciones, vamos a trabajarlas por acá. Voy a poner este muñequito de jengibre con bastoncitos. Esas grajeas son de azúcar, son completamente comestibles y eso es lo que siempre buscamos cuando estamos haciendo un postre o pues mesas de postres, así siempre todo lo que pongas debe ser comestible, ¿sí? Porque no vas a estar ahí en el momento que la persona se lo vaya a consumir para decirle no, eso no, o si es una flor, si la flor no es comestible pues puede causarle algún daño. Entonces esta es una azúcar dorada de color. Entonces vamos a ponerle, estamos de celebración. A otros les ponemos estas grajeitas. Ya depende como ustedes quieran, una blanca navidad o una navidad tradicional. O en este caso que es azul. Esta es una brillantina comestible, no es la Mireya que venden en la papelería, no, por favor, después quedamos por allá enfermos. No, estas solamente las consiguen en tiendas especializadas de pastelería. No es que la Mireyita que usó el niño para la cartulina, entonces venga para acá, no, por favor. Acá le vamos a pegar a este arbolito. ¿Con qué pegamos el fondant? Con azúcar, perdón, con agua. O venden también un pegante especializado, pero con agüita pega perfecto. Vamos a terminar esto rapidito para que nos pongamos a hacer los que nos faltan. Esto es un muñequero total, es de creatividad, de estar metidos en el cuento. Vamos a revisar por acá qué tenemos. Listo, esto le falta un poquitico, que lo vamos a dejar ahí. Y nos falta esta. A veces menos es más, entonces no es que vamos a llenar por llenar. Ya acá les doy como varias ideas de decoración, ustedes escogen la que más les gusta o hacen sus propias creaciones y por favor nos las comparten. Listo, por acá ya tenemos nuestras torticas de canela y descansamos, ¿cierto? Todos. Listo, vamos a revisar cómo están nuestras tortas del horno. Con un cuchillo, como les expliqué ahorita. Miren que estos se desbordaron. ¿Por qué? Porque los llené mucho. Este que lo llené 3/4 partes del molde salió perfecto. Entonces, mi cuchillo sale limpio. Listo. En este momento, y siempre que saquemos cosas de los hornos, no los trabajamos de una, ni los cortamos de una. ¿Por qué? Porque todavía hay vapores en el interior. Entonces, cuando lo corto va a parecer que está crudo porque la miga se apelmaza, pero no quiere decir que está crudo, es que todavía esos vapores necesitan salir. ¿Listo? Entonces lo vamos a dejar por acá que repose. Igual ya tenemos acá nuestras tortas y vamos a hacer los merenguitos. Ya saben que el tiempo de qué depende y de qué varía del tamaño del merengue. ¿Listo? No es lo mismo una paletica a un besito, todo cambia y la temperatura es muy diferente. Ahora, si estamos en un clima húmedo, es de paciencia, no se les va a demorar 1 hora, se les va a demorar muchísimo más. Y cuando los merengues, y esto sí en general,
Cuando el merengue salga del horno, inmediatamente dejamos reposar. Cuando ya estén fríos, los vamos a guardar en un empaque hermético, donde no les entre el frío ni el calor. ¿Por qué? Porque se nos empiezan a perder esa crocancia y nos quedan chicluditos. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerlo en la manga pastelera, igual la que hicimos. Ahora, si no tienen esta, ahorita después de que los armemos, les muestro una manga elaborada con papel que se llama cornet, que lo pueden elaborar con eso. ¿Listo? Para que no se vayan a varar. Vamos a hacerlo con, yo en este caso tengo unos pitillos de papel, lo pueden hacer con pitillos o si tienen en la casa, si no tienen nada de esto, entonces los hacen con besitos, pues les dan la formita que ustedes deseen. ¿Listo? Estos están como muy grandes para el tamaño, entonces los vamos a partir. Voy a poner este por acá. Listo. Ahora, los voy a hacer blancos, pero si ustedes los quieren adicionar algún tipo de colorante, lo pueden hacer. Es más, voy a hacer unos blanquitos y unos rojos para que vean cómo los mezclamos. ¿Listo? Siempre llenamos manga y botamos la primera para que bote el aire y el aire no se nos bote en la preparación. Vamos a dejarlo acá y no vamos a pegar la boquilla, sino que lo vamos a dejar caer sobre el pitillo para que nos pueda quedar como una paleta y le damos la forma. También pueden hacer los besitos. ¿Sí ven qué tan firme nos queda el merengue? Es porque alcanzó su punto máximo de recibir ese aire, entonces ahí está perfecto para trabajar. Si lo seguimos batiendo, nos va a quedar completamente líquido y no se puede recuperar. ¿Listo? Vamos a hacer este de otra forma. Estas paleticas son ideales para los cumpleaños de sus hijos, para que celebren alguna fecha especial, la hacen con la temática que quieran. ¿Listo? Ahora, ¿de qué depende? ¿Cuánto tiempo podemos dejar batiendo el merengue? No quiere decir que haya un tiempo específico, que va a depender de la cantidad, de la temperatura, del lugar donde ustedes se encuentren. Entonces, ¿cómo sé? Simplemente como hicimos ahorita, dejamos batir hasta espumar, no a punto de nieve, sino que ustedes miren el bowl y no haya presencia líquida. Y ya de ahí empezamos a adicionar el azúcar en forma de lluvia hasta que levanten el batidor y pues no lo hicimos ahorita, pero no se caiga, ¿sí? Que puedan voltear perfectamente el bowl y no se caiga. Ahí sabemos que ya está. Listo. Vamos a poner este así. Y ya vamos a decorarlos como ustedes quieran igual. Yo por acá ya, y esto lo vamos a llevar a horneo, más o menos 1 hora, 2 horas, de qué depende, del horno, del tamaño, de todo. Hasta que ustedes los toquen y estén crocantes. Ahí los sacamos. Esto se nos va para el horno a 100 grados centígrados, nuestro horno está a 180. Entonces no los voy a meter todavía porque se me van a caramelizar, cosa que no buscamos en un merengue. Pero yo ya tengo unos por acá que hice con anterioridad. Entonces, miren por acá, están los gorritos, las paleticas y con los colores que ustedes quieran. Ahora, les voy a mostrar rápidamente cómo se estira la galleta y ya tengo unas listicas, entonces, para que ustedes los hagan en casa.
Mi masa estaba en congelación, ¿sí? Está dura, está fácil para trabajar. Como les decía, si la pueden dejar de un día para otro en nevera, es especial porque va a ser más fácil para trabajar. ¿Listo? Vamos a sacar acá un pedacito y les voy a explicar. Vamos a hacer algo que se llama fresado. ¿Qué es el fresado? Es romper posibles cadenas de gluten en la masa y generar aire. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Con esta parte de acá, el talón de la mano. Entonces, simplemente voy a estirar como si estuviéramos lavando medias. Pues no sé ya si la gente lava medias así, no sé, o todo para la lavadora, pero así se hacía. Y lo vamos a poner con un poquito de harina. Poquito, ¿listo? Porque acá ya tiene la harina suficiente de la masa. Entonces lo que yo estoy poniendo acá, si vuelvo a estirar, estoy incorporando más y más harina, entonces al final las galletas se me van a quebrar, se me van a rejar, ¿listo? Le pongo un poquito, con un rodillo, un tubo de PVC que sirve de rodillo, lo que tengan en casa, del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, giro. Del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, giro. Lo que está arriba siempre está arriba, no hago esto con la masa, ¿listo? ¿Hasta qué punto la voy a estirar? Hasta el grosor que ustedes deseen sus galletas. Les aconsejo que no sea muy delgada porque no nos va a quedar, se nos va a dorar muy rápido. O sea, así están perfectas. Pasamos la mano, que no se sienta relieve, eso me quiere decir que mi masa está completamente pareja por todos lados y ponemos el cortador. Así es una galleta que ha pasado un tiempo de refrigeración, entonces no se me deforma, me queda el tamaño que deseo, y así la horneamos más o menos de 10 a 15 minutos. ¿Eso de qué depende? ¿Cuándo sé que las puedo sacar? Cuando este bordecito esté doradito. Ahí las sacamos del horno. ¿Listo? Espero esas recetas y espero esas fotos en el Instagram de Glocal. Recuerden que los deben etiquetar. Y estas son unas galletas que ya habíamos elaborado previamente con técnica de royal icing, que es simplemente claras de huevo con un poco de azúcar y fondant para las figuritas. Recuerden que las galletas se hornean a igual 180 grados centígrados de 10 a 15 minutos, depende de qué, del tamaño, no es lo mismo hornear esta a hornear esta, ¿listo? Tienen tiempos diferentes, entonces ¿cómo me guío? Cuando el bordecito de la galleta esté doradito, ahí la saco. En ese momento ustedes van a sentir la galleta blandita, todas las galletas cuando salen del horno están blanditas, porque todavía hay vapor, entonces deben dejarla reposar y ahí ya saben cuándo está, ¿listo? Para mí fue un placer estar con ustedes, espero todas esas recetas, espero todas esas fotos, que hayan disfrutado tanto como yo esta clase, y no olviden etiquetar a Glocal para compartir esos momentos en familia con nosotros. Un abrazo y hasta pronto.